Llamo vuestra atención sobre este texto. Salmos 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. ¿Qué dice este versículo? El necesario y gran beneficio de tu humillación. Y en el desglose del texto se ven varios asuntos. Una invocación, oh Dios. Una ofrenda, los sacrificios de Dios. Una aflicción, el espíritu contrito. Una angustia, el corazón contrito y humillado. Un amor, no despreciarás. La ocasión de este versículo, más bien del Salmo, fue después de que David había cometido pecados escandalosos. El profeta Natán fue donde él, le hizo ver su pecado y él se arrepintió. Luego entonces escribió este Salmo. Es decir, por la inspiración del Espíritu Santo, lo escribió y nuestro buen Dios mandó a que se pusiera por escrito y fuera preservado. ¿Con qué objeto? Para todas las épocas y también para nosotros. ¿Y qué dice el texto? Que nuestro Dios es Dios perdonador. Y eso dice todo este versículo, que nuestro Dios es Dios perdonador. Y él habla allí de una palabra, los sacrificios de Dios. Y en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, había muchos sacrificios. Pero en el Nuevo Testamento, nuestra Biblia nos enseña claramente que los sacrificios de Dios son dos: oración y alabanza. Toda vez que estamos alabando a Dios y cantando, estamos llevando sacrificio o una ofrenda. Y cuando oramos, es también un sacrificio espiritual. Ahora, el texto también habla de otra palabra: contrito. Contrito y humillado, por causa de que de su pecado le produjo una gran culpa y él entonces está pensando en enmendar. El corazón contrito y humillado, y luego dice no despreciarás. Es decir, que el salmista está pensando en su tiempo pasado que cometió la culpa, presente que está rogando y enmendar para el futuro. A eso llamamos el verdadero arrepentimiento, el inicio del arrepentimiento. Y el arrepentimiento no expía pecado, no perdona los pecados. El arrepentimiento simplemente es un instrumento para yo derramar mi corazón y rogar misericordia, porque he cometido un crimen. ¿Y qué es un crimen? Un crimen es un mal que yo hago voluntaria y conscientemente. Cuando el mal está frente a mí, Dios me dice por su palabra que es mal, me lo recuerda en mi conciencia, sin embargo yo sigo y peco contra Dios. Eso se llama un acto criminal o penal. Es un desafío abierto contra la autoridad de Dios, contra la majestad de Dios, contra la santidad de Dios, contra la bondad de Dios. Es un grande mal. ¿Y qué procedería? Dios entonces en este salmo me está diciendo que luego que yo peque, lo que procede es el arrepentimiento. Y este incluye, como se ha dicho, aflicción por lo que he cometido en el pasado y una intención de enmendar y abandonarlo en el futuro. El arrepentimiento también es una confesión implícita de mi incapacidad para proveerme el bien presente y futuro. El arrepentimiento está diciendo no puedo. Como dice nuestro Señor en otro lugar, sin mí nada podéis hacer. Y es una confesión. Hay lo que se llama una diferencia entre declarar, confesar y clamar. La declaración es simplemente un asunto verbal. El cielo es azul. Eso es una declaración. Yo soy pecador. Eso es una declaración. Una confesión no es solamente verbal de labios, es la expresión sincera y humilde del corazón. El clamor, en cambio, es la expresión sincera, humilde del corazón y de mis entrañas.
David está aquí clamándole al Señor y está clamando: he hecho lo malo, he pecado contra ti. Así que confesar no es simplemente declarar el pecado, es algo mucho más que eso. Nótese el énfasis que hace la Escritura aquí. Habla de corazón, habla de espíritu y habla de alma en todo el Salmo 51. Es decir, todo el ser envuelto en humillación. Cristo es nuestro sacrificio. Nosotros no hacemos sacrificios para obtener perdón. Cristo murió por nosotros. El justo, Dios lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así que en breve, toda vez que tú confieses, Dios ha provisto perdón. Tú pecas, Dios provee la confesión y viene luego el perdón. ¿Y para qué? Porque el necesario y gran beneficio de tu humillación es necesario, es pertinente, es beneficioso. ¿Y por qué es beneficioso? Por estas palabras de nuestro Señor: al corazón contrito y humillado, oh Dios, tú no despreciarás. Roguemos a Dios que nos dé un corazón contrito y humillado. ¿Cómo concluimos? Señor, gracias por tu bendita palabra. Gracias por mostrarnos una vez más que tu misericordia es inconmensurable, que tu compasión es inmensa, que tú eres Dios clemente y perdonador. Perdona nuestros pecados, oh Dios, y enséñanos a hacer tu voluntad, porque tú eres nuestro Redentor y Salvador. Amén.